Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 14, y lo vamos a hacer en forma alternada. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ellos permanecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Todos, no todos espíritus ministradores enviados por siervos a favor de los que serán herederos de salvación. Daremos el tiempo a nuestro pastor para el mensaje de hoy. Damos gracias a nuestro Dios porque nos da el privilegio de estar aquí, de juntos detenernos en este momento para escuchar su voz. Así es que te invito a que hagas conmigo una oración pidiendo que nuestro Dios, su Santo Espíritu, pueda hablar a nuestros corazones y en esta hora, pues con humildad recibirla. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra que cuando la abrimos habla a nuestro corazón. Permite que estemos atentos a ella y que ninguna distracción pueda movernos para no escuchar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana y de cómo nosotros empezamos este caminar con Cristo, hemos de referirnos que en todo el proceso, de principio a fin, todo es obra de nuestro Dios. El Señor continuamente está hablando a nuestro corazón, continuamente nos está hablando de manera personal y particular. Y pensando en ello, esta semana estaba en un centro comercial y entonces tenía que pagar algunas cosas, me acerco a caja y una persona amablemente me recibe y me dice, encontró todo, estamos para servirle y bueno, una amabilidad.
Y entonces traía yo un producto que no tenía o no traía la etiqueta para cobrarse, y entonces ella me dice, bueno, se supone que esto lo debieron hacer allá donde se lo dieron, pero bueno, no hay problema, aquí lo hacemos. Dice, usted no se preocupe, lo que menos queremos es que el cliente se incomode. Le digo, no, pues no pasa nada, aquí estamos. Le digo. Y entonces algo me llamó la atención. Regresé a casa, pero luego normalmente soy muy olvidado, entonces se me olvidó algunas cosas y vengo otra vez de regreso a la tienda porque había un producto que no había llevado. Entonces regreso y llevaba yo una playera con un logotipo de una escuelita bíblica de verano. Y entonces me queda viendo y me dice, oiga, ¿usted es cristiano? Y le digo, sí. Ay, qué bueno, porque también yo soy. Y esto me llamó la atención, hermanos, porque nosotros somos llamados a vivir la vida cristiana en donde quiera que estemos. En el hogar, con la familia, como padres, en el trabajo, donde quiera que estemos, somos llamados a vivir la vida en Cristo, de manera que mi actuar, mi personalidad, lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo pienso, refleje que Cristo mora en mi corazón. Porque la vida cristiana es así. Y en este Domingo de Ramos y en esta semana que iniciamos, vamos a estar hablando de Cristo como el Supremo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir la vida de esa manera? Cuando nosotros empezamos a ver a Cristo como el Supremo. Y me atrevo a decir que no hay otro libro en el Nuevo Testamento que nos hable de una manera extraordinaria como la carta a los Hebreos acerca de Cristo como el Supremo. Al leer la carta podemos nosotros encontrar que Hebreos debe ser considerada como una carta de exhortación, ¿sí? De hecho, Hebreos capítulo 13, versículo 22, el pasaje nos dice, os ruego, hermanos, que os soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces Pablo está diciendo, la carta, la palabra de Dios es una palabra de exhortación a nuestro corazón. Y yo pregunto, ¿y qué es una exhortación? Normalmente la exhortación lo asociamos con una reprensión. Es cuando se reprende a alguien, pero no necesariamente es así. Desde el original, esta palabra se lee como paraklesis y significa confortar, consolar. Y se compone de dos palabras que se lee de esta manera. Para, que es al lado, y kaleo, que significa llamar, lo cual significa llamamiento al lado de uno, o llamar, o traer a alguien muy de cerca, y tiene que ver con compañerismo. Eso es exhortar, hermanos. Que tú acompañes a alguien, que tú puedas estar cerca de alguien, no solo en los momentos de alegría, de gozo, de celebración, sino en el momento más difícil en el que una persona o un ser humano pueda estar viviendo. Y mucho se ha dicho que realmente tú aprendes a ver a los verdaderos amigos cuando estás pasando por situaciones difíciles. Y es verdad, porque la Biblia nos habla de eso. Entonces la Escritura nos hace un llamado a nosotros a regresar a través de una exposición, de una evidencia clara y precisa de cómo la palabra del Señor nos consuela, nos reconforta. Y por eso la carta a los Hebreos es una exhortación a creer en Jesús, en Cristo, porque en Él podemos nosotros encontrar todas las bendiciones que la palabra del Señor nos dice. Porque en Cristo nosotros ahora podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras,
ahora tenemos el acceso libre para entrar al lugar santísimo y poder adorar el nombre santo de nuestro Dios, lo cual no podíamos hacer. Entonces, Hebreos nos habla o trata de una manera excelente, perfecta, la persona de Cristo, y nos habla de Cristo como el Supremo. Y muchos nos preguntaremos, bueno, pues se supone que hoy es Domingo de Ramos y vamos a hablar de la entrada de Cristo a Jerusalén y todo. Sí. Sin embargo, hermanos, Jesús entró en Jerusalén, fue recibido con gozo y alegría. Pero ¿cuál es el significado de esa entrada, hermanos? Es lo que Hebreos nos va a hablar. Es lo que Hebreos trata, hermanos. Y por eso la carta nos habla acerca del Hijo de Dios y nos dice que Jesús es superior a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y entonces un judío podría pensar y decir, ¿es superior a Moisés? No es posible, pues Moisés es el gran profeta que nosotros tenemos. ¿Es superior a Elías? No es posible, porque Elías es otro de los profetas grandes que tenemos. Y la carta a los hebreos dice, sí, Jesucristo es superior a todos esos profetas. ¿Y por qué lo decimos, hermanos? Porque ahí donde estamos estudiando, la palabra del Señor nos va a ir hablando precisamente de eso. Ahora, nos dice que Jesús es superior también a los ángeles. Versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesús es superior a los ángeles. También a Moisés y a Aarón, los mayores representantes del antiguo pacto. Jesús es superior a todos ellos. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en la carta a los hebreos es lo siguiente: que Dios se ha revelado a través de su palabra. Dios se reveló a través de su palabra. Versículo 1 dice así, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea, Dios se ha revelado en su palabra. Y yo pregunto, ¿por qué Cristo es el fundamento de nuestra fe? ¿Por qué? Y la respuesta es esta, hermanos. Porque nuestra fe está fundada en la revelación que es su palabra. Pues esta revelación escrita nos habla de Cristo mismo. Por eso, y la Escritura nos muestra quién es Dios y cómo se nos ha revelado a nosotros. ¿Por qué es tan importante entonces que los cristianos sepan esto? Y por lo menos los cristianos del primer siglo, los hermanos, ¿por qué era tan importante que ellos supieran que Cristo es Dios mismo? Porque la palabra de Dios, hermanos, primero es la base para nuestro quehacer, todo lo que nosotros hagamos. Y esto debía ser la base de los primeros cristianos, que ellos pudieran afianzar su fe en la revelación de Dios. Por esto esa exhortación, hermanos, es decir, que los cristianos fueron llamados a confiar en la palabra de Dios. Y tú y yo debemos hacer lo mismo, creer en la palabra de Dios. Nuestro texto dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Esto indica, hermanos, que Dios no se cansa de hablarnos. Tal vez tú te puedas cansar de hablar a alguien que no cambia o que sigue con una conducta, una actitud que tal vez no es correcta. Y dice, no, ya me cansé, esto no es bueno para mí, me está haciendo daño, entonces aquí le vamos a dejar. Pero la Escritura nos dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces. O sea, Dios no se cansa de hablarnos, hermanos. Él no se cansa. Constantemente está hablando a su pueblo y constantemente nos sigue hablando hoy. Dios te sigue hablando hoy. Es Dios quien toma la iniciativa en todo, en todo.
El hecho de que hoy tú decidiste venir a la casa del Señor y dijiste, quiero ir a la iglesia, quiero ir a la casa del Señor, es porque Dios habló a tu corazón, ¿sí? Es porque Dios tocó tu corazón. Dios nos está hablando todo el tiempo. Ahora, el asunto aquí no es que Dios nos hable o no. El asunto aquí es que si nosotros estamos escuchando la voz de Dios. ¿Estás tú escuchando la voz de Dios? ¿Estás tú atento a la voz de Dios? ¿De qué maneras Dios está hablando? Y lo vemos, hermanos, desde el principio, cómo Dios está hablando y tomando la iniciativa. Génesis capítulo 3, versículo 9, tú vas a escuchar lo que dice el pasaje. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿En qué momento Dios le habló a Adán y a Eva? En un momento en que ellos habían desobedecido a Dios y se estaban escondiendo de Dios, en vez de buscar a Dios, de acercarse a Dios y decirle, ciertamente hemos fallado, ciertamente no está bien lo que hicimos, hicieron lo contrario, se alejaron, se escondieron. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? Tomó la iniciativa y habló a ellos, les habló y les dijo, ¿dónde estás tú? Dios siempre está hablando, hermanos. La pregunta, ¿estás atento a la voz de Dios? Y hay una realidad, hermanos. La respuesta es no. No estamos atentos a la voz de Dios. Considero que estamos más atentos a este aparatito, ¿verdad? Suena un mensaje y ¿quién será? ¿Verdad? Pero no estamos atentos a la voz de Dios. Y ahora yo les digo algo, hermanos. No es algo que yo les estoy diciendo y que a mí se me ocurrió y decirles el día de hoy, ustedes no están escuchando la voz del Señor. No. Es algo que la palabra del Señor nos dice. Job capítulo 33, versículo 14, dice la escritura. Dios habla de una manera y de otra, aunque no nos demos cuenta. Está claro, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el texto? Que Dios nos habla de una manera, de otra forma, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no queremos escuchar la voz de Dios. Porque es que cuando Dios habla, hermanos, muchas veces no nos gusta, no nos parece la forma en cómo Dios nos dice las cosas. Pero Dios ha usado muchos medios para enviar su mensaje a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. En el Antiguo Testamento podemos escuchar muchos ejemplos de cómo Dios habló a su pueblo en muchas ocasiones. Voy a mencionar unos textos que si tú lo puedes leer en casa será magnífico. Pero Isaías 6, versículo 1 y 8 nos habla de cuando el Señor se le apareció a Isaías, al profeta, y cuando él ve al profeta, el profeta realmente se queda asustado, espantado y dice, miserable de mí, creo que ya estoy muerto, porque mis ojos han visto al Todopoderoso. Pero Dios le habló a Isaías en visiones y le tenía un encargo. Le dijo, bueno, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Pero Dios le habló al profeta para que él hablara al pueblo. Le habló a Jacob en sueños. Ahí en Génesis 28, 12 al 13 aparece esta historia extraordinaria, hermanos, de cómo Dios le habló a Jacob y cómo Dios le hizo esa misma promesa que le había hecho a Abraham. Y que en Jacob, hermanos, la promesa se iba a cumplir. En Jacob se iba a cumplir todo lo que Dios le había dicho a Abraham, que sería padre de multitudes. Y en Jacob se cumplió.
Personalmente se le apareció a Abraham. Génesis 18:1. Le dijo: yo soy tu escudo y tu galardón. Le dice el Señor a Abraham. También le habló a Moisés. Y hermanos, yo le puedo seguir mencionando texto, versículos de cómo Dios ha hablado, hermanos. Por eso el texto dice: Dios habiendo hablado muchas veces, dice Hebreos. Dios habiendo hablado, lo cual significa que todo el tiempo el Señor está hablándonos. Yo quiero mencionar 3 formas en las que Dios nos sigue hablando hoy. 3 formas, no significa que sean las únicas, pero creo que estas son importantes que nosotros sepamos. Primero, Dios nos habla a través de su palabra. Sí, Dios te habla a ti a través de esta palabra. Y es lo que nosotros debemos tener presente, hermanos, que la Escritura es la única regla de fe y práctica, tal como lo dicen nuestras confesiones. Es nuestro punto de partida. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Y para ello, hermanos, hay algo muy importante que debemos hacer: leer. Tenemos que leer la palabra de Dios. Si no, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Aquí está la revelación de Dios. Y somos llamados a leer, a escudriñar la palabra, hermanos. Dios nos habla a través de los predicadores, como habló a su pueblo a través de los profetas, a través de los apóstoles. Dios te sigue hablando hoy a través de aquellos que exponen la palabra. ¿Has estado alguna vez en algún servicio de iglesia como el día de hoy y sentido cómo lo que decía el predicador era un mensaje directo de Dios para ti? Se me ha dicho muchas veces, y en una ocasión una persona me dijo: oiga, pastor, ¿usted me sabe algo? Le digo: no, porque todo lo que dijo como que si a mí me lo estaba diciendo. No, yo no sé nada, le digo. Y es que Dios usa aquellos que predican la palabra para hablarnos a nuestro corazón. Dios usa mi enseñanza, la enseñanza de otros pastores, para hablar a las personas que están escuchando. El Señor sigue hablando a tu corazón. Y hay un tercer punto en cómo Dios te habla. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través de los predicadores, pero también nos habla por medio de circunstancias, hermanos. Dios usa las circunstancias que van a golpear nuestras vidas. Y te preguntarás: ¿y qué son las circunstancias? Bueno, son aquellas que no podemos controlar. Una circunstancia puede ser el clima, puede ser el tráfico, puede ser una llanta ponchada. Eso es una circunstancia. Y Dios usa esas circunstancias para hablarnos. Cuando decimos Dios tiene un propósito en lo que estás viviendo, nos referimos a esto, hermanos, en que Dios usa tales circunstancias para hablar a nuestro corazón, para seguir restaurando nuestras vidas. Pero ¿quiénes? Yo pregunto, ¿quiénes quieren pasar por circunstancias difíciles en esta vida? Y si yo les pregunto que levante su mano a aquella persona que quiera pasar por circunstancias difíciles en esta vida, me atrevo a decir que tal vez nadie, porque no queremos. Pero muchas veces Dios ha de usar esas circunstancias para hablarnos, para hablar a nuestro corazón. Por eso yo no sé, por las circunstancias que tú estés viviendo y pasando ahora mismo, pero déjame decirte algo: Dios está usando eso para seguir trabajando en tu vida. Porque sabes, la palabra del Señor en Filipenses 1:6 dice que la obra que el Señor comenzó en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y como no somos perfectos, el Señor sigue trabajando en nosotros. El Señor sigue obrando en nuestras vidas. Dios se ha revelado a través de su Hijo, y eso es el otro punto que Pablo, al cual se atribuye esta carta, habla aquí. Primero, Dios nos habla a través de su palabra. Segundo, Dios nos habla a través de su Hijo. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
Hebreos 1:2. ¿Qué dice el texto, hermanos? Dice que en esos postreros días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Ahora, ¿por qué Cristo es el fundamento de nuestra fe? ¿Por qué le decimos a las personas, cree en Cristo como tu Salvador? Primero, porque la Escritura nos ha hablado de Cristo como nuestro Salvador. ¿Cuál era el canto que entonaban aquellas personas que recibieron a Jesús en Jerusalén? Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y saben cuál es qué significado tenía esa palabra hosana? Era un cántico que se entonaba cuando los soldados regresaban de la guerra, y cuando regresaban victoriosos, ellos salían con palmas en sus manos y victoriaban y decían, hosana, hemos ganado. Y esta misma palabra se atribuye a Jesús diciendo, hosana al que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando, aunque estaban pensando de su liberación física de la opresión de los romanos, la llegada de Jesús trasciende más allá de eso. Una salvación completa. Entonces, si creemos en la Escritura como la palabra de Dios, no tendremos dificultad, hermanos, en creer lo que la Escritura nos dice acerca de Cristo. ¿Sí? Dice que Jesús, dice aquí la carta, que Jesús creó todo. Él creó todas las cosas. El universo fue creado por medio de Él. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el creador de todo. Y no solamente eso, sino que sigue sustentando todas las cosas con el poder de su palabra. Versículo 3. En el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas. Es superior a los ángeles, lo leíamos hace ratos. Solo a Cristo Dios le dijo, eres mi Hijo amado. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú? No, a nadie. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado? Cuando una paloma, es decir, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y una voz del cielo que se escucha diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es lo que el Señor es, hermanos. Solo Cristo es adorado aún por los propios ángeles, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Solamente Él recibe toda honra y gloria. Es reconocido como el creador de todas las cosas, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Es creador de todo, hermanos. Ahora, hay características o atributos que se le dan a Cristo. Él es eterno, Él es inmutable. Jesús es eterno. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Pero Cristo permanece para siempre porque es eterno, es inmutable. Versículo 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús no cambia, es inmutable. ¿Sí? Y además los ángeles son servidores, porque Cristo es Dios. 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, o sea, servidores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Jesús recibe toda honra y toda gloria, hermanos. Sin embargo, los judíos
familiarizados con la revelación de Dios en el pasado, ellos no tenían dificultad para creer que Dios todavía seguía revelando su voluntad. Pero les resultó asombroso, difícil pensar que Dios se había revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Y por eso Jesús fue crucificado. Porque ellos decían: tú no eres el Mesías de Dios. Te vimos crecer, conocemos a tus papás, fue carpintero, sin duda tú estuviste con él. O sea, ¿cómo puedes decir ahora que eres el Mesías, el enviado de Dios? Al grado, hermanos, que el Evangelio de Juan nos dice que le decían a Jesús: tú demonio tienes, por eso hablas así. ¿Cómo que vienes del Padre? Eso es blasfemia, eso no es posible. Porque el Mesías vendrá y se sentará en el trono y gobernará así como David, y habrá de derrocar a todos los romanos y seremos libres. ¿Por qué? Porque un judío no podía concebir a un Mesías para ellos débil. Y cuando nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, hermanos, hay una parte en donde el libro nos señala que hay un libro y ese libro estaba sellado con 7 sellos y que nadie podía abrir. Y entonces Juan dice: cuando yo miré eso, lloré porque nadie podía abrir ese libro. Y entonces yo lloraba mucho, dice Juan. Y de pronto, un cordero inmolado. Y todos, cuando leemos Apocalipsis, te quedas así como un cordero inmolado. Se supone que quien debe abrir el libro, esos 7 sellos, debe ser alguien parecido a alguien fuerte. Pero ¿cómo un cordero inmolado? Porque ese cordero inmolado ha comprado la redención de su pueblo y nos ha salvado. Por él somos salvos. Entonces, hermanos, Dios se ha revelado a través de su palabra y creemos y confesamos que la Escritura es palabra de Dios. También creemos y confesamos que Cristo es el cumplimiento total tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Él es el cumplimiento. Jesús es la culminación de la revelación de Dios a través de los siglos. Cuando nosotros lo conocemos, tenemos todo lo que necesitamos para ser salvos de nuestros pecados y tener una perfecta comunión con Dios. Pero te pregunto, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús, del cual el Espíritu Santo nos está transformando a su imagen para que seamos más y más como Él? ¿Quién es Jesús? Y en la Escritura encontramos, hermanos, que en primer lugar, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el Altísimo. Él vendrá un día. Él es el juez justo. Es la vara de justicia, el renuevo de Jehová. Jesús es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Él es el Santo de Israel, el majestuoso, el poderoso, el lucero de la mañana, Dios hecho hombre. Jesús es el pan de vida, el manantial de agua, la puerta. Jesús es, y podríamos seguir mencionando quién es Jesús. Es nuestro Salvador. Pero yo te pregunto, esta persona gloriosa, poderosa, majestuosa, ¿qué significa Él para ti? ¿Qué significa Él para ti? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él está haciendo en tu vida ahora mismo? ¿Cuál es el efecto que Él tiene en tu vida? ¿Dónde está Él en tu vida? ¿Dónde está Él en tu vida hoy? ¿Qué lugar tiene Él en tu corazón? Son muchas preguntas, ¿verdad?
demasiadas, pero que nos invitan a ver a Cristo. Nos invitan a ver a aquel que dio su vida por nosotros. Tal vez resulte fácil decir, Jesús es mi Salvador, pero cuando nosotros empezamos a ver profundamente, realmente, qué hizo Jesús por mí, nos damos cuenta que es tan profundo, tan inexplicable lo que el Señor ha hecho por nosotros, de manera que solamente hoy le podemos decir gracias, Señor, porque sé que me amas. ¿Estás convencido que Dios te ama? Yo estoy convencido, Dios me ama, porque Él ha dado su vida por mí, murió en la cruz por mí. Sé que Él me ama. Y tal vez no pueda comprender en su totalidad cuánto me ama Él, pero sí por fe puedo creer y decir, sé que Dios me ama. Sé que Dios me ama. ¿Cómo vamos a iniciar esta semana, hermanos? ¿Cómo vamos a comenzar esta semana? Pensando en cuánto nos ama Dios. ¿Cómo iniciaremos el lunes? De la misma manera en que Cristo lo hace con nosotros. ¿Cuántas veces tú has fallado? ¿Cuántas veces tú no le has sido fiel a Dios? ¿Y cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Acaso Dios no sabía lo que tú ibas a hacer en el futuro? ¿Acaso Dios no sabe lo que tú vas a hacer en el futuro? Claro que lo sabe, pero aún así nos ama, aún así nos sigue amando. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos esta carta, podemos encontrar que la palabra de Dios es la revelación para nuestras vidas y que Dios nos sigue hablando todo el tiempo. Escuchemos la voz de Dios. Cualquier decisión que tú tomes en esta vida, escucha la voz de Dios. De lo contrario, sufrirás las consecuencias. De lo contrario, será difícil tu vida. Pero si escuchas la voz de Dios, hay una promesa que leemos en el libro de los Salmos. Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa es la promesa del Señor, hermanos, que no estaremos solos, que el Señor estará con nosotros. Sigamos mirando a Cristo. Sigue mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes cuánto miedo hay en nosotros. Las veces que hemos fallado, las veces que te hemos ofendido. Pero aún así, Señor, nos sigues amando. Gracias por amarnos de una manera que no podemos entender. Pero por fe sabemos que nos amas. Por fe sabemos, Señor, que tu amor no va a cambiar. Permite, Padre, que en respuesta a ese amor para con nosotros seamos agradecidos. Nosotros escuchemos tu palabra y vivamos en santidad, en integridad delante de ti, Señor. Es nuestra oración en esta hora, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.